todos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Mi nombre es Paola y bueno, hoy vengo a hablar del viaje más especial que he hecho en toda mi vida, que ha sido el viaje a Colombia. Me pareció un sitio fantástico, un país increíble, rico en cultura, la comida deliciosa, la gente súper amable. Quiero que vean un poco cómo me sentí yo como mujer viajando sola por Colombia, si es seguro o no, si de cierta forma animarlos a viajar y a descubrir el país. Colombia es alegría, es arte, es cultura, es gastronomía. Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Mi primer destino fue la ciudad de Cali, porque yo nací en Cali. Yo llevaba 18 años sin ir a Colombia, no había regresado desde que me vine a España cuando era muy chiquita. Entonces yo lo que quería era descubrir mi ciudad, la ciudad donde nací. Quería volver a encontrarme con toda mi familia que sigue estando allí y que llevaba tanto tiempo sin ver. Cali era una parada imprescindible en este viaje. Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca y tiene unos 2.500.000 habitantes aproximadamente. Es muy conocida por la salsa, dicen que todo caleño debe saber bailar salsa. Hay muy poca distancia de Cali, te puedes encontrar con paisajes súper verdes, muy naturales. Podrías irte todos los días de excursión a descubrir sitios nuevos y no dejarías de sorprenderte. Uno de los sitios que más me gustó cuando estuve en Cali lo llaman el kilómetro 18. Una vez coges la ruta, todo el camino está todo como lleno de nube, el clima es completamente diferente a lo que es en Cali, porque en Cali hace bastante calor, en cambio allí hacía frío, estaba lloviendo, entonces como para descansar un poquito del calor tan intenso. El kilómetro 18 es un parador turístico cerca de la ciudad de Cali. Se encuentra a unos 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar. En esta zona hay un montón de restaurantes en los que se puede disfrutar de la gastronomía local. Y eso sí, que no falten unos buenos mariachis. También pude probar por primera vez el canelazo, que es un cóctel colombiano caliente que se toma más que nada en la zona de montaña y lleva agua de panela, canela y aguardiente. Tuve la suerte de que cuando fui estábamos a punto de que fuese fin de año, entonces pude grabar varias cosas para mostrarles cómo se vive la Navidad en Colombia y es completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrada a ver aquí en España. Fue un espectáculo. En el año 2019 el alumbrado contó con más de 12 millones de luces distribuidas en 54 puntos de la ciudad. Después de estar varios días en Cali, me fui hacia el Quindío. El Quindío es uno de los 32 departamentos que tiene Colombia. Y mi primera parada era Salento. A 300 kilómetros de la capital de Colombia nos encontramos con Salento, un pueblito paisa muy pintoresco. Es considerado el corazón del eje cafetero. También fui a visitar Finlandia, que es otro pueblito muy colorido del eje cafetero. Lo que más atrae de este pueblo es su arquitectura colonial y la tranquilidad que se respira. El mirador del pueblo consta de 9 niveles, 27 metros de altura y una vista panorámica de 360 grados.
Al día siguiente nos fuimos hacia el Valle del Cocora. El Valle del Cocora es una reserva natural que se encuentra en la cordillera central de los Andes colombianos. Aquí se puede observar las palmeras de cera más altas del mundo, que alcanzan hasta los 60 metros de altura, que además son un símbolo nacional de Colombia. La entrada cuesta 3.000 pesos y el recorrido puede durar de 2 horas el más corto a 5 o 6 horas el sendero más largo. Lleva contigo repelente de mosquitos y bastante comida y agua, pues una vez estás dentro no hay donde comprar. Fuimos a un sitio que se llama Recuca. Recuca es el recorrido de la cultura cafetera. Es un parque temático donde te enseñan todo el proceso del café, desde que se siembra hasta que se cosecha. Los guías se encargan de mantenerte concentrado durante toda la actividad con sus bromas y buen humor. ¿Hay café? ¿Cuántas semillas? Dos. ¿Siempre hay dos o no? ¿Cómo, mija? No, 4 ni por el berraco, ¿no? A mitad del recorrido hay una actividad muy divertida. Te hacen vestir de campesino y bailar con el resto del grupo. ¡El que la clava! ¡Abuela, muy bien! También hay una cata de café. Yo recomiendo visitar este lugar, pues es divertido y así podrás conocer un poco más de la cultura colombiana. Después de este viaje por el Quindío, regresé a Cali para coger un avión hacia San Andrés. Desafortunadamente, cuando yo fui, el aire era muy fuerte, entonces todas las actividades en sí que tú puedes disfrutar del mar estaban todas canceladas. Así que lo que hice fue alquilar una moto. San Andrés es una isla colombiana situada en el Mar Caribe. A la llegada hay que pagar una tasa de ingreso de 120.000 pesos. La mejor opción para recorrer la isla es alquilar un carrito de golf o una moto, así puedes ir haciendo paradas y organizarte tú mismo la ruta del día. Mi lugar favorito de San Andrés es el Hoyo Soplador. Es un fenómeno natural que cuando hay fuerte oleaje, el agua sale disparada mojándote entero si estás cerca. En la isla se habla el inglés, español y el criollo sanabresano, que es una mezcla de inglés, lenguas africanas y castellano. Al día siguiente quería volver a salir a hacer otro tipo de actividades. El problema era de nuevo que estaba todo cancelado por el viento, la marea alta, entonces no tenía la verdad muchas opciones porque el día anterior lo que se podía hacer era ir con la moto y yo ya lo había hecho. Entonces se me ocurrió ponerme a mirar en el mapa y me di cuenta de que justo al lado de San Andrés hay otra isla, forma parte de Colombia, que se llama Providencia. Entonces me puse un poquito a investigar por internet cómo llegar hasta allá, le pregunté a varias personas que habían en el hostal, pues si habían ido, si era bonito, si valía la pena o no. Aquí inició mi aventura hacia la increíble isla de Providencia.
Providencia es una isla del Mar Caribe con una superficie de 17 kilómetros cuadrados. Hay dos formas de llegar hasta aquí. Una es con avioneta desde el aeropuerto de San Andrés y el vuelo dura 15 minutos, o con un barco que se demora aproximadamente unas 4 horas. Providencia es una isla muy tranquila, así que lo más recomendable es alquilar una moto e irte a descubrir todas sus playas, que algunas de ellas son aún vírgenes. Al norte de Providencia nos encontramos con el Puente de los Enamorados, que comunica con otra pequeña isla llamada Santa Catalina, que tiene tan solo 671 habitantes. El punto más turístico de la isla se llama Cabeza de Morgan. Me pareció un sitio bastante también seguro, no sentí miedo en ningún momento. Está claro que hay sitios en los que no puedes ir por la noche, por ejemplo, o que tienes que, pues, como en cualquier lugar, investigar a ver cuál es el barrio más seguro, cuál es el barrio más peligroso. Que pues como un turista más a disfrutar del país y ya está. De hecho, yo estuve un mes entero viajando en Colombia y en ningún momento me sentí miedo, y luego aquí en Barcelona me han robado hasta 2 veces en un mes, así que no es porque sea Colombia que ya solo por el nombre dicen que es súper peligroso, sino que pues tú nunca sabes dónde te puede pasar algo, o que porque sea Europa es más seguro que Latinoamérica. El tema comida me pareció baratísimo, con muy poco puedes comer muy bien. El tema de alojamiento, hostales, precios iguales que en cualquier otro sitio. Puedes encontrar hostales súper baratos como hostales más caros, igual que los hoteles. Entonces eso ya depende un poquito de ti, de tu presupuesto y de cómo lo quieras hacer, pero encuentras de todo. Y bueno, creo que voy a dejar la continuación del viaje, que fue Cartagena, unas islas en Cartagena, Santa Marta, el Parque Tayrona y tal. Lo dejaré para una segunda parte porque no quiero que este video se haga demasiado largo, así que espero que les haya gustado. Yo estoy aquí 100% recomendando que vayan a conocer Colombia, que lo visiten y se enamoren tanto del país como me enamoré yo. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Ahí viene. Cógela ahí. ¿Fue, Brati? ¡Oh!